ordenadamente para poderlas compartir. Esta palabra está en Primera de Crónicas 21:1 en adelante. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Miren, David, un rey. Acuérdense todos los antecedentes de David antes de ser puesto por rey. Era un tipazo. Venía de ser un hombre tremendamente temeroso. Dios lo había escogido aún del vientre de su madre, dice la palabra. Pasó muchas cosas, muchas penurias, siempre agarrado de Dios. Dios lo bendijo, lo prosperó, tuvo un plan. Y ese plan que Dios tenía con el rey David era un plan con su pueblo en realidad. Porque fíjense que David fue considerado como el rey, o el hombre, mejor dicho, conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué David, fíjense, siendo un rey, un guerrero, un adorador, cayó? Y no fue un error pequeño, fue un acto que trajo consecuencias al pueblo. Fíjense lo que pasó aquí. Vamos a seguir estudiando la historia y yo sé que vamos a encontrar mucha revelación para nuestras vidas. Pues resulta que fue un acto de orgullo, porque el Señor nunca quiso que censen al ejército, porque Él, a través de la intimidad que siempre tuvo con David, y David escribió sobre esto, hay salmos escritos de la grandeza de Dios, pero resulta que Él desobedece en un momento de eso y manda a censar al ejército, cosa que era una desobediencia. ¿Por qué le pasó a David? En primer lugar, fue un acto de orgullo y de desobediencia. ¿Y saben qué trajo terribles consecuencias al pueblo? Fíjense, es una historia que tiene mucho que ver con nuestra propia vida. Van a ver ustedes que Dios desata una plaga incluso contra el pueblo. El pueblo estaba bien. El pueblo estaba pitando. ¿Y sabe qué me viene a la mente? Y hoy lo escribía. Que el rey David estaba viviendo un tiempo de crisis espiritual. Se había apartado de Dios. Cuando alguien todavía vive en el orgullo y en la vanagloria de él, es porque no está rendido a los pies de Cristo. Pero David sí estuvo rendido. Se apartó de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. Le entró el orgullo y la vanagloria de saber cuánto era el ejército. Y seguramente él estaba queriendo autocomplacerse de saber que tenía un ejército que no sé, eran 30,000, 40,000 soldados. Y resulta que uno mandaba a censar, está escrito en el libro de Génesis, se podía censar al pueblo solo por dos motivos. Uno, para el reclutamiento de guerreros, era una, y otra por cuestiones de impuestos. Pero en su relación de David con Dios, Dios nunca le permitió que él crea en sus fuerzas propias y menos en las de su ejército. Dios siempre lo respaldó de una manera para que David nunca quite los ojos de Dios, para que pueda entender que en Dios estaban sus victorias, no en el ejército. Y fíjense, se equivoca David y trae consecuencias. Y quiero llamarlos a esta, que puede ser la primera reflexión de esta noche, y yo la traía a mi vida.
que hubieron consecuencias, por ejemplo, de mi vida de pecado, antes de entregar mi vida a Cristo, que tardaron muchos años en poderlas pagar esas consecuencias. Siempre van a haber consecuencias de nuestras malas decisiones. David tomó una mala decisión porque su corazón estaba lleno de orgullo. Y estaba lleno de orgullo seguramente, con toda seguridad, porque en ese momento su corazón no estaba con Dios. Un rey. Entonces, aquí viene algo interesante que Dios ponía en mi corazón. Hoy día yo escuchaba la enseñanza de esta mañana. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de crisis, y muchas veces eso nos atemoriza, nos apoca. Dice el Señor, fortalezcanse, dice el Señor, díganle a los de corazón apocado. Pero fíjense, a veces nuestro corazón se llena de falta de fe, de miedo, por las crisis de escasez, pero en este caso David era el rey. Entonces también hay un gran peligro cuando las cosas nos van bien. Y quiero decirle que yo conozco el testimonio de mucha gente en esta casa que Dios ha restaurado sus vidas, han comenzado a ver la bendición de sus vidas. No sé, ¿saben qué? En esta casa es una casa de milagro. He visto un milagro en mucha gente, pero lamentablemente también en mucha gente he visto cómo se alejan de Dios. Entonces fíjense que hoy vamos a hablar, y eso Dios ponía en mi corazón hoy mientras escuchaba la enseñanza, que también nos tenemos que preparar para la prosperidad. Viene un tiempo sobrenatural de Dios en medio de la crisis. Siempre en medio de la crisis Dios se ha glorificado. Pero ¿saben qué? Cuando nos comienza a ir bien, nuestro corazón se llena de orgullo. Y ese fue el problema del rey David. Entonces anoté 7 cosas para las cuales nosotros debemos reflexionar espiritualmente y estar preparados para el tiempo en que nos va bien. Fíjense, cuando nos comienza a ir bien, cuando ni bien comenzamos a sentir las bendiciones de Dios, muchos comienzan a cambiar. Y el rey David cambió. Pero si hasta ahí dice la palabra que más de 270 victorias le había dado el Señor, ¿a quién se le ocurre, después de haber sido tan bendecido como líder de un pueblo, fíjense, como cabeza de un pueblo, Dios había dado victorias a ese pueblo, usando como instrumento a David? ¿En qué cabeza se le cabía hacer algo que Dios le dijo que no haga? El orgullo, la vanagloria, ese trono de rey, esa situación que solo se la debía a Dios, y por lo tanto a Él debiera haber sido toda la honra. Pero fíjense qué error. Entonces lo primero es que sí podemos fallar. ¿Saben qué? Y vimos las dos caras de las monedas. Fallamos cuando estamos apesadumbrados, perseguidos. La escasez minimiza al hombre, los problemas. Pero también cuando te va bien. Y por lo tanto, hoy día ponía el Señor en mi corazón que debemos estar preparados para el tiempo en que comienza a aliviarse la situación por la que estamos orando. Fíjense, matrimonios oran y claman y los vemos venir a la iglesia. Y vienen todos rotos, así como llegué yo y mi familia, rotos. Pero ni bien comienzan a mejorar las cosas, se van de la presencia de Dios. Y quiero decirle que no solo se alejan, no es el problema de alejarse como persona, como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia. El problema no es alejarse de la presencia de Dios, sino que cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nos llenamos de orgullo y de vanagloria. Y ahí vemos que tomamos malas decisiones. ¿Y saben qué es lo peor? Que esta decisión mal tomada del rey David trajo consecuencias. Porque si ustedes ven el título de este capítulo, dice: Dios desata la plaga sobre Israel. Entonces, aquí a esta altura viene una pregunta del millón. ¿No será que muchas circunstancias que estamos pasando,
en nuestras vidas? ¿No será que muchas situaciones que estamos pasando plagas muchas veces sobre nuestras propias personas, sobre el matrimonio? Hay plagas en la familia, hay ataques. ¿No será que fue porque tomamos una mala decisión? Miren, la única forma que podamos tomar buenas decisiones en las buenas y en las malas, lo vemos ahora, es permanecer agarrados de Cristo. Esa es la... Y bueno, entonces lo primero que nos trae esta enseñanza, esta circunstancia de esta mala decisión de David, número uno, que sí podemos fallar. Pero en los momentos en que fallamos y cometemos errores, más debiéramos tardar en meter la pata que en ir y postrarnos a la presencia de Dios. Y saben que al final de esta historia David lo hizo, porque fue un cambio de actitud de él que detuvo la plaga. Y eso es algo importante, que hay muchas circunstancias por las que de repente estamos viviendo, y para detener esa plaga solo se necesita un cambio de tu actitud. Ya lo van a ver. Entonces, David falló porque se alejó de Dios, falló porque él estaba lleno de orgullo, su posición de rey lo debilitó espiritualmente. ¿Qué tal esa? Había luchado toda su vida, había sentido la mano de Dios para llegar donde estuvo. Fíjense, fue ungido como rey a sus 15 años. Pasaron 15 años de su vida para ser puesto por rey. Fue puesto a los 30. Por su mano se logró la unidad del pueblo. Pero sin embargo, en algún momento, esa situación, ese trono, ese logro, esa meta, ese sueño cumplido, lo debilitó espiritualmente. Y de esto hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los tronos. En el nombre de Jesús. Lo llenó de orgullo. Su posición de rey lo debilitó espiritualmente. En este caso a él le estaba yendo bien. Ese fue el caso de David. Él se debilitó espiritualmente, vino porque de alguna manera su propia situación y en su naturaleza carnal tendemos a eso de pensar que de pronto es por nuestros méritos que ya estamos consiguiendo algo. De repente por nuestra formación, por nuestra pinta, por nuestro apellido. Y quiero decirte que todas esas cosas son basuras a la gloria de Dios. Muchas veces ¿saben qué? Son piedras de tropiezo para tener una relación con Dios mucho más profunda. Muchos al irles bien se llenan de autosuficiencia. Y en el momento que te llenas de autosuficiencia y has dejado de ser un sediento dependiente de la presencia de Dios, ese es el momento que estás en problema. Te va a pasar lo del rey David. Y el problema es que las consecuencias no son solo para vos. Fíjense lo que dice la palabra. El diablo sabía entonces de su estado de debilidad y lo incitó a cometer un error. El diablo, yo creo que siempre lo espió a David, así como el diablo nos espía a nosotros. La palabra dice que él vive como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y saben qué? Se topa con hijos de Dios fortalecidos, con hijas de Dios fortalecidos. El diablo se topa con una iglesia fortalecida, pero si alguien se debilita espiritualmente, ahí está listo. El diablo sabía que en ese momento David vivía un estado de debilidad y lo incita a cometer un error. ¿Y saben qué? Todo el tiempo el diablo te incita. El tema está que como vos estás parado sobre la fe en Cristo, vos tomás buenas decisiones. Pero aquí el rey David tomó una mala decisión. Satanás se levantó, y aquí me llama la atención, no contra David, se levantó contra el pueblo. Y es que muchas veces los ataques que estamos viviendo, escuchen, muchas veces como padres, como madres, como líderes, ¿sabés qué? Tenés 2 ovejitas a tu cargo
Ya ocupas un lugar de importante, estás a cargo de un ministerio, ya ocupas algo importante en el reino. El diablo va por las ovejas del Señor. Y fíjense que aquí la palabra dice que fue contra Israel, pero utilizó como puerta de entrada, lamentablemente, al rey David. Tenés que saber que en algún momento podés ser la puerta de entrada para un problema mayor en tu familia, en tu descendencia, en tu ministerio. Y esa conciencia tiene que haber en vos. Eso nos trae esta enseñanza. Que no se trata ya de nosotros, se trata del pueblo, se trata de tu familia, que en algún momento va a sufrir las consecuencias. Entonces, escuchen esto, incitó, dice, para que hiciese censo de Israel. Y ahí es donde David le dice a Joab y a los príncipes del pueblo: hagan el censo de Israel, desde tal lugar hasta tal lugar, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Nunca quiso Dios que esto sepa David. ¿Por qué lo hizo? Fue un error, fue un tiempo de debilitamiento espiritual. Número 2. Después de este error, que David sabía el problema. ¿Y saben por qué David sabía el problema? Porque este problema ya había pasado con el rey anterior, con Saúl. Saúl fue desechado porque en un momento se apartó de Dios. ¿Y saben qué estaba escrito en los libros, en las escrituras? Que Dios declaró del rey anterior: me pesa haber puesto a Saúl por rey. David lo sabía. Y encima fue advertido. Su pecado de orgullo le siguió añadiendo obstinación. Y la obstinación de cuando entendés que la palabra te dice A, pero sin embargo vos haces B, es un doble pecado. Y lo dice la palabra. Porque le dijo Joab, en Primera de Crónicas 21:3, le dice Joab al rey, le dice: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, por supuesto. Porque cuando vos tenés una jerarquía, aunque sea bajo una persona, sobre una persona, por supuesto que tu palabra va a valer más. Entonces, de esa manera también es grande tu responsabilidad. Y fíjense que a esto se sumó la obstinación, porque él conocía la voluntad de Dios y alguien le advirtió que estaba cometiendo un error y así lo cometió. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Muchas veces Dios te va a advertir de tu error. Muchas veces, si estás desconectado del Espíritu Santo, porque dice que Él es el que te convence de juicio y pecado, y de repente estás viviendo un tiempo de alejamiento de Dios, y quiero decirte que eso lo tenés que reconocer. Yo, por ejemplo, me desespero, a veces me siento lejos de Dios. Y me desespero y le digo: Señor, yo te necesito cerca. Y Él no es el que se aleja, es tu corazón el que se aleja de Dios. Él está cerca de nosotros. Nada nos puede alejar del amor de Dios, ni de su cercanía. Y en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, es cuando más cerca está Dios de nosotros. ¿Me entiende? Pero eso lo podemos entender y sentir a través de la fe. Entonces, si por algún motivo estás sobrepasando el filtro del Espíritu Santo, y te voy a decir algo, esto es importante que te quede claro. Fíjate que cuando vas a tomar decisiones, hay algo en tu interior que te dice: esto no está bien. Hay algo en tu interior que te dice: ese no es el camino. Pero no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? En esas ocasiones, incluso Dios va a utilizar a alguien que te advierta. Alguien te va a decir. ¿Sabe qué? Y generalmente la gente que más te ama, la gente que está cerca. Las mujeres se convierten en muchos casos en
poderosos consejeros de sus esposos y viceversa. Pero tenés que aprender a obedecer, porque si no, estás en pecado. Va a traer consecuencias a tu vida. Fíjese que en 1 de Samuel 15:23, y esta palabra está escrita en tiempos del rey Saúl, lo que les comentaba, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Alguien obstinado es aquel que, a pesar de las advertencias físicas, por último, que alguien te lo dice audible, vos permanecés en una decisión que está mal. La palabra dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y me encanta porque en Isaías a nuestro Dios lo llama admirable consejero. Nada que vos lleves a la presencia de Dios va a quedar sin respuesta, pero tenés que acostumbrarte a vivir así. Y David siempre vivió así, solo que aquí se alejó de ese consejero. Número 3, el pecado trae consecuencias. ¿Y saben qué? Vivimos una vida en que en algún momento le perdemos el sentido a la existencia de esas consecuencias. Ustedes saben que el hombre incluso hasta le pierde el sentido a la eternidad. Resulta que muchas veces nos encontramos viviendo un día, una temporada, donde hemos perdido la noción de que nuestra vida es eterna, o en un tormento eterno, o al lado de Dios en su gloria. Bueno, de esa misma manera perdemos la noción, la sensación, la certeza de que el pecado va a traer consecuencias. Y por último, la sabiduría que recibimos de Dios es la que nos permite entender estas cosas y pensar 2, 3, 4, 5 veces antes de caer en una situación que ofenda a Dios. Así deberíamos vivir, tratando de ser sabios, esforzándonos por eso. Muchos están viviendo las consecuencias del pecado. Muchos están viviendo. Quiero decirte que las consecuencias del pecado a veces tardan mucho tiempo. A veces mucha gente, muchas familias, matrimonios están viviendo y en algunos casos esas consecuencias se traspasan a las generaciones. Hoy hablaba con una hermana que me pidió un consejo y le dije: desde ahorita, por más que seas joven, por más que no tengas hijos, desde ahorita tenés que tener la conciencia que lo que hagas va a marcar a tus generaciones. Pero fíjense qué importante es vivir en esa conciencia. David era el rey. El pecado del liderazgo trajo consecuencias para el pueblo. El pecado de los padres, de las madres. Muchas veces hay ese pecado que se ejecuta en una cadena de mando establecida por Dios. Se establece en la iglesia, se establece en tu casa. Va a traer consecuencias. El Señor dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y todas estas cosas, que son leyes espirituales, en algún momento nos debieran llevar a vivir diferente, con más cuidado, con más cuidado. A veces hay que entender que el enemigo quiere dañar y no tiene nada contra vos, pero sí lo tiene contra tu dependencia, tu descendencia. El enemigo quiere dañar a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia, y va a incitar a alguien a tomar malas decisiones. Cuidado con esas decisiones, en el nombre de Jesús. A veces el objetivo no son los líderes, pero los líderes nos podemos convertir en instrumentos del diablo para dañar, y casi siempre es por orgullo y altivez. El momento que los padres de una familia, los líderes, fíjense, era el rey, el momento que dejó de depender de Dios, esa fue la oportunidad para el diablo para dañar al pueblo. 30,000 personas murieron en un solo día en esa plaga. Las consecuencias fueron terribles.
Miren, en Primera de Crónicas 21:7 la palabra dice, conforme a lo que ya había hecho David, vino las consecuencias. Porque dice en Primera de Crónicas 21:7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y Primera de Crónicas 21:8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Miren esta figura. Lo que pasa es que las consecuencias del pecado son instantáneas, automáticas, irreversibles. Pero en su misericordia, fíjense lo que pasa en esta figura. Dios le da a escoger a David qué castigo quería. Y le dice, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, debía pagar por ese error. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué le responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Y aquí la historia que les estoy contando comienza a tomar un rumbo diferente. Porque fíjese que estaba demandando algo Dios de David, y David inmediatamente se sintoniza con la voluntad de Dios. Claro, ya había cometido el error y ya estaban las consecuencias, pero es que Dios no quiere que vivas toda tu vida pagando las consecuencias. Quiero decirte que ahora, hoy es el tiempo que podás entender que podés parar la peste. En el nombre de Jesús. Y dice entonces David, dijo a Gad, al profeta de Dios, le dice, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Y así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Esta peste representa esa situación en nuestras vidas de desgracia, de ataque, de atraso, de postergación, de miseria, de sufrimiento, de amargura, de desánimo, de la que de repente no podés salir. Pero ¿sabes qué? Estamos viendo que Dios puso en manos de David el parar la peste. Y cuando David cambia de actitud, la peste se para. Quiero decirte que hay muchas circunstancias que representan a estas pestes que podés estar viviendo en tu vida. Hay cosas de las que llevas años y vos decís, no puedo salir de esto. Calamidades en el matrimonio, en la casa, en las relaciones interpersonales, crisis en la familia, calamidades económicas, crisis. Quiero decirte que mucha gente está viviendo años y mira por todo lado y saca las cuentas y dice, si realmente sacara las cuentas a lo que gano, saldría de las deudas en el año 2090 más o menos. Pero ¿saben qué? Dios tiene preparado milagros. Él estaba demandando algo de David, sabía que David tenía ese corazón. Cuando David vio las consecuencias, dijo, no estoy dispuesto a un día más de consecuencias. Y dice la palabra que se humilla en la presencia de Dios. Entonces al final vemos que esta historia es una historia de juicio, de castigo, de error, pero también es una historia de esperanza. Y eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso en Cristo. Que todas las historias pueden tener un final feliz. Todo, cual sea la historia, la situación de tu vida, en algún momento tiene que tener un final feliz. Y tiene que ser ya.
Entonces es el tiempo de cambiar la actitud de nuestro corazón. Esta historia entonces es la esperanza de Dios, porque en Dios no te podés quedar así para siempre. Dios tiene un plan de restauración para tu vida y David lo sabía. David lo sabía. Por eso es que cuando el profeta le dice que escoja de los 3 castigos posibles, él inmediatamente se pone en las manos de Dios, porque tenés que saber que así sea mucho el tiempo que estás padeciendo con algo, no hay nada más poderoso que la misericordia de Dios. Entonces David le dice, no, yo quiero estar en manos de mi Dios porque Él es grande en misericordia. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que muchos no están pudiendo detener la plaga porque siguen alejados de Dios. No hay rendición, no hay humillación. Fíjense, le dice, estoy en gran angustia. Había tormento en el corazón por lo que había desencadenado. Y el problema es que mucha gente se acostumbran a vivir en las consecuencias del pecado. Eternamente sumidos en problemas, en desgracia, en amarguras, en falta de gozo, en falta de perdón. Eternamente. Están dispuestos a vivir así. Y quiero decirte que ese no es el plan de Dios. Aun cuando Dios de repente ha apartado su mano a causa de tu rebeldía, a causa de tu autosuficiencia, Dios está dispuesto a revertir la situación. Y quiero decirte que cuando Dios revierte la situación, Él restaura y restituye. Entonces, todo lo que has perdido por tu propia culpa, por tu corazón duro, por tu corazón que le falta en la fe, todo lo que has perdido, por supuesto que no es culpa de Dios, pero el plan de Dios es restaurarte y cuando has sido restaurado, a restituirte. Siempre hay restitución en Dios. Y muchos dicen, pero yo no la veo, pero yo sigo en la crisis. Yo sigo en crisis. Yo tengo escasez, tengo problemas, vivo con puertas cerradas. Algunos se han acostumbrado a vivir en la derrota. Y yo vengo a decirte que ese no es el plan de Dios. Pero tenés que entender, y eso tomaba nota hoy día porque me gustó mucho las partes hermosas en la enseñanza de hoy, de que Dios ya ha desatado milagros sobre tu vida, pero de tu parte tiene que haber un cambio de carácter, un cambio de actitud para la gloria de Dios. Número 4, David se arrepiente y clama. Se arrepiente y clama. Hay muchas familias que están viviendo en crisis de toda clase. Matrimonios que viven en crisis. Matrimonios que viven bajo el mismo techo pero están divorciados. No hay la decisión de sujetarse a Cristo. Con un cambio de actitud podés parar la plaga. Eso es lo que hoy puso el Señor en mi corazón. De lo más profundo del corazón de David le sale un clamor genuino. Venció el orgullo. Aceptó la falla. Aceptó el error y pidió perdón. De repente eso nos está faltando. ¿Me entiendes? De repente eso nos está faltando. Cuando acepta su fallo es en ese mismo momento que aunque sí hubo consecuencia, su derrota ante el diablo ya se convierte en victoria. Porque quiero decirte que mientras vos vivas en esa circunstancia que no estás pudiendo vencer y que de repente la has maquillado, porque te has adaptado a vivir así, quiero decirte que Dios tiene, el plan de Dios es una vida en abundancia. No estoy hablando solo cosas materiales, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de honra, abundancia de amor. Amor, matrimonio, familia, comunidad. Dios quiere que nos convirtamos en hombres y en mujeres que podamos amar, que podamos dar amor. Fíjense, dice el Padre, en eso sabréis que son mis hijos. En el amor.
Y fíjense que son cosas que muchas veces no las estamos experimentando, porque nos falta rendirnos y humillarnos en la presencia de Dios. Mientras estemos alejados de Dios, habrá un círculo vicioso. Nos mantenemos alejados y por lo tanto nos mantenemos llenos de vanagloria, llenos de orgullo, llenos de capricho, llenos de falta de perdón. Y quiero decirte que lamentablemente estas cosas de las que te estoy hablando en muchos casos se convierten en una decisión. Yo no pienso perdonar. Así está viviendo mucha gente. En el matrimonio, yo no lo pienso perdonar. Pues yo quiero decirte que mientras te mantengas en esa situación, la plaga va a seguir. La plaga va a seguir. En el nombre de Jesús. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. ¿Es otro David? Fíjense, un David es el que mandó a Joab: vaya a censar, porque yo soy el rey. Pero estamos frente a otro David. Cambio de carácter, cambio de actitud. Y tiene que ser lo más rápido posible. En el nombre de Jesús. Entonces David le dice a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. La plaga sobre Israel a la vista de los enemigos. Escuchen, esto es interesante. La plaga sobre Israel a la vista de sus enemigos era la derrota del pueblo de Dios. Era el enseñoramiento del enemigo. Mientras te va mal, mientras haya odio, falta de perdón, mientras haya división, todos los días te vas a levantar y el enemigo te va a mirar derrotados. Pero quiero decirte que tu arrepentimiento es tu victoria. Miren qué loco que es esto. David se arrepiente. David se postra en la presencia de Dios y Dios manda a parar la plaga. Pero no solo eso. Cuando David se arrepiente, Dios manda a parar la plaga y van a ver lo que pasa en ese lugar donde hubo desastre, en ese lugar donde hubo calamidad, en esa circunstancia que de repente te minimiza, te tienen apocado, en esa circunstancia donde todos los demás miran derrota, 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 Dios se quiere glorificar. Y eso lo tenés que entender en esta historia. Dios no está buscando perfectos. Dios está buscando humildes. Porque cuando te humillas en la presencia de Dios, ahí está tu victoria. Dios está buscando humildes. Hombres y mujeres que puedan rendirse, que puedan dejar el orgullo, ¿me entiende? Que puedas mirar a los ojos a Dios y decirle: perdóname, Señor, pero también a la gente a la que has hecho mal. Pedir perdón. David fue advertido, pero no escuchó, falló. Pero Dios no te desecha por un error. Él te mira con amor y te llama a levantarte. Es el tiempo de levantarnos. Y fíjense qué paradójico para el reino, cual no es para el mundo. Levantarnos para nosotros significa humillarnos ante Dios. Levantarnos para nosotros significa arrodillarnos ante Dios. Levantarnos en victoria significa morir al yo para que Cristo viva. Ahí está tu victoria. David lo sabía y David volvió en sí. El Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Debiéramos vivir quebrantados todos los días. Pero si estás pasando crisis, si no has encontrado esa salud plena, vida en abundancia en Cristo, es porque hay peste sobre tu vida, hay peste sobre tu casa. Podés detener la peste. Rendite a Dios en el nombre de Jesús. Cuando aceptás la responsabilidad y pedís perdón,
primeramente a Dios con ese corazón que tuvo David. Pero no solamente a Dios, a veces también tenemos que pedir perdón a quienes hemos dañado. Y muchas veces como líderes podemos haber dañado. Como padres, como madres, como líderes, podemos haber dañado. Aprendamos a pedir perdón. Y es el tiempo de que nos pongamos la mano al pecho. ¿No será que eso es lo que no está pudiendo parar la plaga? Que no nos hemos puesto la mano al pecho para decir verdaderamente perdóname Dios y pedir el perdón porque hemos fallado. Fíjense que David reconoce el error como líder. Es que si logras vencer tu orgullo, y este es el problema complicado en los matrimonios, donde no se está pudiendo reproducir el modelo de Dios, mujeres sujetas a sus maridos, maridos sujetos a Cristo, para que esto se dé, tenés que vencer el orgullo completamente, porque es un acto de fe. Es un acto de fe. Miren, confesar y reconocer los errores no es caer, es comenzar a levantarse. En el nombre de Jesús. Número 5. Dios dice basta cuando clama desde el corazón. Y la palabra dice en el versículo 15, y Dios detuvo al ángel y le dijo, detente. Me encanta esto. Es que hay una misericordia que está sobre tu vida. Hay un amor de Dios que está sobre tu vida y que a veces no lo estás entendiendo. Porque ese amor irrumpe el juicio. Ese amor, esa misericordia irrumpe el castigo. Pero ¿cómo necesitas entrar a la misericordia de Dios? Ser orgullo, rendido, despatarrado, así como David. Tomó una decisión frente a los príncipes, sus generales. Y al otro día estaba postrado en la presencia de Dios pidiendo perdón. La palabra dice en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es el tiempo de vivir en la misericordia de Dios. Y por último, no se queda ahí David. Fíjense su lamento, su reconocimiento que hizo mal. Su dolor por las consecuencias. Nunca se dejó anestesiar por la circunstancia. Nunca se acostumbró David a vivir bajo la circunstancia del error. Hoy es el tiempo en que muchas veces necesitamos levantarnos y decir, ya está, hasta aquí nomás. Hoy me rindo, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy pido perdón. Hoy reconozco mis errores. Hoy, Padre, comenzá a levantarme, pero detener la plaga. Detener la plaga. Y dice la palabra en Primera de Crónicas 21:18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese inmediatamente David y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y esta parte a mí me encanta, porque Dios sabía que David era un hombre con errores, con problemas, pero fíjense lo que pasó ahí, pero que era un hombre de altar. Era un hombre que su primer sentimiento era la obediencia. Su primera característica era la obediencia. Por eso es que podía haber sido restaurado y restituido. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, el profeta, en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel. Fíjense que es la segunda vez que teológicamente se habla de este ángel que desciende a hacer destrucción. Dios lo mandó. Y me encanta porque este relato que les estoy contando está en Crónica, pero si ustedes leen esta historia en Samuel es más impresionante, porque dice que David vio al ángel que estaba con una espada desenvainada y él se pone entre el ángel y la mortandad. Habían comenzado a morir del pueblo. Y dice la palabra
en Samuel, que cuando Dios le dice detente a este ángel, que era un ángel de juicio, un ángel de muerte, un ángel de destrucción, dice la palabra textualmente, y el ángel envainó su espada. Es que es hermoso que podamos entender lo que pasa en el mundo espiritual. Nos da sabiduría, nos da otra sensibilidad. Vivimos diferente. Y volviéndose Ornán a donde iba a levantar un altar, era en un lugar, y dice que Ornán vio al ángel. No solo lo vio David. Dios permitió que alguien vea el ángel, que es el que estaba haciendo el juicio de Dios. Por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David, porque era pues el rey. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Una vez que has entendido que de repente los juicios, los problemas, las consecuencias son culpa tuya y solo tuya, reconoces ante Dios y te postrás pidiendo perdón, es el momento de adorar. La adoración que a Dios le gusta, la obediencia. Es el tiempo de comenzar a ser obediente en algún momento. Y Ornán le respondió a David, porque David iba a comprarle la heredad, porque ahí iba a levantar un altar. Y Ornán le respondió a David: tómala para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dice este hombre. Y me encanta, porque ahí vemos que este personaje también entendía cómo funcionaban las cosas sobrenaturalmente en el reino. Era un hombre de ofrenda. Era un hombre de ofrenda. Fíjense que vio la oportunidad de contribuir a lo que Dios le dice a David. Vio la oportunidad y se ofrece a David y le dice: te regalo el lugar. Y aún los bueyes, te lo doy todo. El hombre sabía. Entonces el rey David le dice a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Fíjese el cambio de actitud. Me encanta, porque eso detuvo la plaga. Y no solo eso, porque dice la palabra que en esta era de Ornán, que fue comprada por David, producto de una crisis, producto de consecuencias del pecado, Dios se glorifica. Y dice que ahí David levanta un altar. ¿Y sabes qué? Tenés que prepararte, porque ese es el ciclo de nuestros desiertos. Nuestros desiertos, nuestras dificultades, los problemas que estás viviendo requieren que te postres en la presencia y esa aflicción tuya la conviertas en un altar de adoración. Pero ¿qué tan lejos estamos de eso? Si cuando la mínima aflicción nos alejamos de Dios, de la presencia de Dios. Bueno, y dice la palabra que esta era de Ornán, comprada por el rey David, tiempo más tarde fue el lugar donde se construye el templo de Salomón. Prosperidad, edificación, construcción, prosperidad es lo que viene después de una crisis. Y eso lo tenés que entender. En el nombre de Jesús. Cuando adoras en medio del dolor, cambia todo. Donde hay adoración, hay intervención divina. Donde hay adoración, hay intervención divina. Y ¿saben qué? La adoración no es solo cantar, es tu vida, es tu actitud, es tu carácter rendido de obediencia. ¿Me entiendes? Y fíjense que ya
Se levanta el altar en el lugar donde hubo la desgracia, el problema, ese tiempo, ese lugar, ese espacio de la plaga, del problema en tu vida, que pueden ser muchos, ya los dijimos. Pero en ese mismo lugar, Dios lo manda a David que ahí levante el altar. Y en ese lugar se construye el templo, que fue una obra soñada por Dios. Aunque después el corazón del hombre convirtió el templo en otra cosa, pero esa fue una obra soñada por Dios. Dios manda después a su hijo de David, descendencia de David, que en ese lugar donde fue la plaga, donde fue la mortandad, convertido en altar, se construya el templo. Entonces, cuando entendés que tu vida no es otra cosa que un desenlace de problemas, de crisis, de desiertos, pero que al final la promesa es que todo eso, con tu actitud correcta, se tiene que convertir en un altar, en un lugar de adoración y luego de edificación. En el nombre de Jesús. Cuando adoras en medio del dolor, cambia todo. Donde hay adoración, hay intervención divina. Y cuando David compra ese lugar con sacrificio propio, porque no le puedes prestar a nadie adoración. Para que venga una intervención en tu vida, te tenés que convertir en un adorador, en una adoradora de Dios. Tu actitud tiene que ser esa, rendida. ¿Sabes cuál es el primer enemigo de un adorador? La doble vida, la doble actitud. Todo, cuando nadie nos ve, tenemos temor, tenemos reverencia, queremos agradarle, queremos obedecerle. ¿Saben qué? Nos preocupamos por obedecer su palabra. Y bueno, y hay tiempos en que reñimos con la desobediencia, pero luego la vencemos. Y esa es la buena batalla. Dios convierte, por último, tu derrota en una plataforma de gracia. Lo que todo el mundo pensaba que era una derrota, luego es una plataforma de gracia. El lugar del error se convirtió en lugar de encuentro con Dios. La era de Ornán, ahí que compró David para levantar un altar, es el futuro templo. Lo que hoy parece tu peor momento, mañana tiene que ser tu mejor testimonio de donde Dios te sacó. ¿Me entiendes? Lo que de repente hoy te avergüenza, lo que de repente hoy no estás pudiendo vencer. Hay muchas cosas que de repente no estás pudiendo vencer, pero es que tiene que llegar la victoria. Y es con el carácter y con la actitud que Dios quiere de tu parte para el milagro. Lo que hoy parece tu peor momento, mañana tiene que ser tu mejor testimonio. Pero rendite. De en medio del dolor, del medio de la desesperanza, por último de la decepción. De ahí tiene que salir tu mejor adoración, en el nombre de Jesús. Y por último, me encanta esta parte, porque además, fíjense cómo inmediatamente cambia David, incluso le entrega algo al Señor que al Señor le gusta. David le dice: no seas contra el pueblo, castígame a mí. Y saben que esto nos deja una hermosa lección, porque muchos viven indiferentes del daño que provocan. No es conmigo, no es conmigo. No seas contra el pueblo, castígame a mí. Tu intercesión, cuando seguís clamando por los demás, cuando seguís pensando en los demás, ahí en medio de la crisis, en medio de la escasez, cuando seguís, y miren, esto parece que es algo obvio, pero no. Yo quiero decirte que en medio de la crisis, muchos dejan de orar. ¿Cuándo ha sido la última vez que has intercedido por tus hijos? ¿Cuándo ha sido la última vez que las mujeres se han levantado proféticamente al bendecir al sacerdote que está en su casa? ¿Cuándo fue la última vez? Porque esto es real. ¿Cuándo fue la última vez que los padres se han levantado a bendecir a sus hijos proféticamente? Haciendo un acto profético, sin avergonzarse del Evangelio. Intercesión.
tiene de poder para detener la tormenta. Fíjense que son al final un montón de cosas del carácter de David que cautivan a Dios, que mueven la mano de misericordia de Dios. De repente todas estas cosas están faltando en tu vida. En el nombre de Jesús. Hay poder cuando orás por tu cónyuge. Hay poder cuando orás por tus hijos. Hay poder cuando orás por tus consiervos. Hay poder cuando intercedes por alguien. En el nombre de Jesús. Castígame a mí, le dice David. Dice la palabra en Job 42:10, hablando de esto. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él oraba por sus amigos. Fíjense que ese tiempo de extravío de David, podemos decir, bueno, ya pues fue un tiempo, pero después lo vemos en cancha otra vez a David, siendo conforme al corazón de Dios. Está bien, pero ese pequeño tiempo de extravío trajo consecuencias. Tenés que entender que trae consecuencias las acciones. Un cambio de actitud de David provocó que su historia dé un vuelco. Del orgullo al arrepentimiento, de la soberbia al clamor, de la desgracia a la gracia. Porque lo que los demás miran que es tu derrota, Dios la va a convertir en gracia y misericordia. Que se detenga la plaga está en tu corazón. Que el ángel envaine la espada está en tu actitud. Fíjense que no le echemos toda la pelota a Dios. En el nombre de Jesús, Dios detuvo la plaga donde David levantó un altar. Tu adoración detiene el juicio. En el nombre de Jesús. ¿Saben que tenemos que trabajar de verdad en nuestro carácter y en nuestra actitud? Porque de repente podemos estar mucho tiempo en el camino de la fe y a veces nosotros mismos nos gusta decir, yo hace 15 años estoy en la iglesia. Y nos gusta decir como si fuera un currículum, ¿no? No, la iglesia hace 10 años que estoy en la iglesia. Pero todavía hay plagas. Y solo vos podés detener la plaga. En el nombre poderoso de Jesús. Oremos un tiempito. Si usted quiere, póngase de pie, si quiere. Pero quiero pedirle que tenga un tiempo de poder orar, hablar con Dios, porque necesitamos